Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, el Señor les bendiga. Hola, buenas tardes, Dios los bendiga. En este día, domingo, el día del Señor, bendiciones para todos, hermanos. Vamos a esperar que los hermanos se conecten en esta transmisión, en este día domingo, para celebrar a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a esperar un momentito mientras que compartimos los links en los grupos, en las páginas. El Señor pueda bendecir la vida de cada uno de los hermanos que se van a ir conectando, que el Espíritu Santo de Dios pueda tomar control de nosotros, de cada uno de los hermanos en diferentes lugares. Ahí si se conecta por primera vez, queremos saber de dónde se está conectando, de qué país, de qué ciudad, ponga su nombre, si necesita oración, también le pedimos que se pueda estar conectando, que pueda poner ahí su pedido de oración. Nosotros cuando termina este maná vamos a estar orando por las necesidades, luego de compartir la palabra, así que es una bendición que los hermanos se puedan conectar. Sabemos que a veces hay problemas en la red, que no se puede conectar por la señal. Así que vamos a esperar un poquito, por ahí hay algún problemita de señal. No están dando bien en estos días el Face, a veces se queda tildado, carga y no entra, así que vamos a esperar un poquito, cualquier cosa salí, volver a entrar, cerrar todo y volver a entrar. Así que los hermanos que se van conectando pueden mandar saluditos, decirnos quién se va conectando. Gloria a Dios. El Señor bendiga a todos los hermanos. Gloria a Dios, de a poquito se van a ir conectando. Es como que hay problemas de señal. Por ahí hay algunos hermanos que no se pueden conectar. Depende del internet que tenga cada uno, ¿no? En su casa. Por ahí tienen pocos datos y por ahí no puede acceder a la conexión. Así que vamos a esperar. Mientras tanto, el Señor le bendiga, el Señor le guarde en este día. Que realmente la mano de Dios esté con todos ustedes en este día de maná, donde vamos a compartir la palabra, una palabra que el Señor nos ha dado en este día para acercárselas a ustedes, para que puedan ser bendecidos, que el Espíritu Santo de Dios pueda tomar control y dominio de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, nuestra familia, en cada lugar donde usted se conecte, que Dios pueda bendecir la iglesia de Jesucristo en todo lugar. Así que vamos a esperar un poquito más. Estamos conectados por la página. Amén. Ahí vamos a esperar a los hermanos. Si los hermanos se están conectando, le pedimos que nos diga de dónde se está conectando. Hola Mariela, Dios te bendiga, Señor te bendiga a vos y tu familia. Tal vez hay hermanos que tienen dificultad para conectarse. A mí no me cargaba bien el Facebook hace un ratito, así que vamos a darle un poquito de tiempo, mientras tanto, con una musiquita de fondo, cómo está pasando este día, cómo ha pasado este fin de semana. El Señor le bendiga a usted y a toda su familia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a esperar un poquito. Ahí está. Amén, amén, amén. Aquí no sale en las personas que se van conectando, no sé por qué. Y tendrán que ir saludando. No, pero siempre sale el cuadrito arriba, y no vemos el cuadrito de las personas que se están conectando. Solamente hay 3 personas conectadas, solamente Mariela sale ahí en vivo. Así que los hermanos que se van conectando pueden saludar, pueden poner la manito, un corazoncito para que nosotros sepamos. Así que hoy es un día difícil con las redes. Gloria a Dios. Bendiciones para todos, hermanos. Hoy vamos a compartir una palabra fresca, una palabra de edificación para nuestras vidas. Es una palabra que el Señor me ha dado de hace unos días y realmente, vio cómo es el Señor, que a veces en el último momento cambia el mensaje, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que uno prepara algo y al último momento el Señor a veces cambia el mensaje, ¿no? Cambia. Así que vamos a esperar un poquito. Me llama la atención que no estén los cuadritos ahí. No, a veces aparecen, sí. ¿Está por la página o lo pusiste? Está por la página. Sí. Está por la página. A veces aparecen ahí arriba los hermanos se conectan y a veces no.
según el perfil de cada uno. Gloria a Dios. Sí, pero Hasta aquí es está. normal. Hasta aquí está conectado por la página, Ministerio de las Naciones, Gloria a en la Dios. Cueva de Aulán. Así que bueno, que esperar que los hermanos se vayan conectando, todos aquellos hermanos que están con su familia, allí han estado almorzando y todo, bueno, han pasado el día con su familia y bueno, habrán podido ver algunos hermanos el mensaje del pastor Juan Carlos Mella también, así que ahora, a partir de ahora estamos nosotros aquí y bueno, vamos a esperar que se conecten. Ya hay 5 conectados, está bien, se están conectando a poco. Pasa que está muy complicado. Buenas tardes, Dios te bendiga, Claudia y familia. Está complicado las redes, acá antes de comenzar ya no entraba la página. Hay días, bueno, son los servidores, ¿no? Los servidores en Tomar la Plata están colapsados por el hecho de que a la gente estar en su hogar, la mayoría están trabajando en sus hogares y entonces colapsan los servidores en distintos barrios de la ciudad de Mar del Plata, por la gran cantidad de personas que están conectadas en esta pandemia. La mayoría de las personas están conectadas a sus hogares, así que se hace difícil a veces el poder entrar a las páginas, el poder entrar al Face, y a veces tiene que salir, borrar de vuelta la aplicación y entrar otra vez. Está complicada las redes, Sí, a veces hay que resetear o apagar y volver a prender digamos, el instrumento que usted tiene para conectarse por internet o la computadora. Y bueno, ahí sí está diciendo la hermana Claudia que Karina Torrente fue dada de alta. Gracias a las oraciones hemos estado orando por esta chica con una operación muy difícil. Está el pastor Ramón Casulo. Bendiciones, pastor Casulo. Los saludamos desde aquí. Qué bueno que se pueda conectar. Dios te bendiga, sí, Nicolás. Un abrazo. Hay problemas con el internet, cierto. Sí. Y no todos los hermanos tienen un buen wifi. La verdad, no en todos los lugares, a lo mejor en las periferias de Mar del Plata, se hace difícil, o el internet es muy con poca velocidad, entonces se hace difícil cuando los hermanos quieren entrar a ver en vivo, es como que carga y se queda como congelada la imagen, ¿no? Ese es el tema, que no todos tienen el mismo acceso, como en otros lugares, en otros países, ¿no? Donde por ahí el internet lo tiene todo el mundo. Todavía aquí en Latinoamérica hay muchos problemas con los servidores y con el internet. Hay gente que puede ver desde su celular con sus datos personales, pero ¿qué pasa? Si usa los datos personales, se queda también sin datos para la semana, entonces también es difícil. Por eso nosotros a veces hay hermanos que nos ven en diferido, no nos ven en directo, porque bueno, se les hace difícil. Hermana Susi, hermana Lidia, bendiciones para ustedes, qué bueno que se puedan conectar. Le damos la bienvenida a este día del Señor, a este maná, este alimento del cielo, que realmente, bueno, puedan ir saludando ahí, pongan un mensajecito, un corazoncito, y empiecen a compartir, hermanos, compartan este maná a sus contactos, en los grupos de oración que están ustedes, en las redes, compartan. Es palabra de Dios, es palabra de vida, y bueno, y más en un día como hoy, un día domingo. Ha sido una semana difícil, una semana, bueno, donde las noticias por la tele no son buenas, aunque uno no debería llevarse por todas las noticias, pero bueno, vemos que esta pandemia sigue avanzando, que no disminuye. Y bueno, creo que cada día nos tenemos que cuidar un poco más, ¿no? Realmente, ¿no? Pero si nosotros tomamos las medidas, todos cuidamos con el barbijo, con el lavado de manos, con no tocar nada, llevarse un frasquito de alcohol en su cartera, en su bolsillo, y tomamos las medidas de no estar en lugares donde hay mucha gente, sobre todo en negocios. Pero yo veo que los negocios están haciendo entrar la gente de a poco. Eso se ve en los comercios aquí en el centro, se ve que las personas se están cuidando, ¿no? Aunque tengan que hacer una cola afuera, así separaditos, pero bueno, entran de a pocos en los negocios, ya lo estamos viendo. Así que yo creo que estas medidas de prevención van a quedar instaladas en la sociedad y nos van a servir para, no solamente el COVID, nos van a servir para no contagiarnos de otros virus. El simple resfrío, la gripe estacional, la gripe común,
que es también contagiosa. Todo esto nos va a servir, ¿no? Las medidas que tuvimos que aprender, ¿no? Y implementarlas en nuestras vidas, los cuidados en nuestra casa, cuando venimos, cuando compramos cosas en el mercado, bueno, desinfectar todo, con alcohol, o con lavandina, pasarle una rejilla, bueno, tomar todas las medidas, lavarnos bien las manos, limpiar los picaportes. Si venimos en el ascensor, bueno, y tocamos, ni bien llegamos, lavarnos la mano, no tocar nada con las manos que venimos de afuera. Bueno, yo creo que esto ya está implementado, ¿no? Es como que se hizo carne en nosotros y está bueno para como una educación, ¿no? Así que bueno, gloria a Dios, hermanos, que se puedan conectar. Bueno, me llama la atención que familia Mesia no esté conectada, por ahí también tienen problemas con el internet, pero ellos siempre se conectan, por ahí podés salir por el WhatsApp y preguntar a ver si tienen algún tema con el internet, ¿eh? Si no, le mandamos el link, por ahí con el link a veces pueden entrar más fácil. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué bueno que los que están. El resto hay gente que se va a ir agregando con el correr de la hora, hay gente que nos ve indiferido. En otros países también nos ven, por ejemplo en Europa son 4 horas más para adelante y en otros lugares son 4 horas para atrás o 2 horas. Entonces, según el horario que toca, a veces están en el momento del almuerzo, de la cena, o ya se están durmiendo y nos ven al otro día, los hermanos en España, por ejemplo. Así que bueno, gloria a Dios. Hola, Graciela, bendiciones, ahí estoy viendo que te has conectado. Gloria a Dios a todos los hermanos que se van a conectar. Así que bueno, vamos a hacer una oración, ¿eh? Amén. ¿O querés decir Amén. algo? Oramos, así empezamos, así empiezan con la palabra, así que esté atento a la palabra, no se distraiga. Tuvo todo el domingo para descansar. Este es el momento que tenemos que darle a la palabra del Señor, porque es lo que nos va a alimentar para la semana, hasta el martes. Usted tiene que comer de la palabra del Señor para fortalecerse, así que acuérdese de, si ya preparado, tiene el mate preparado. Puede tener ahí, la Biblia, el cuadernito algo, también para tomar ahí, notas, tomando unos mates. Y poder participar todos juntos. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a entregar este momento al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti en esta tarde. Señor, primeramente te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos de corazón. Te rogamos, Señor, de que tu mano de favor nos alcance, Señor, y que realmente puedas perdonarnos. Señor, nos arrepentimos, Padre. Clamamos a ti por tu perdón, Señor, que tengas misericordia, que tengas piedad de nuestras vidas, Señor, y nos perdones y nos limpies. Señor, recibimos tu perdón, Señor, a través de Jesucristo, y somos libres a través de Él para poder entrar delante de ti, Señor, por mérito de Cristo. A través del Espíritu Santo vamos a ti, Señor. Por eso rogamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ser guiados, para poder ser llevados a toda verdad y que podamos entender tu palabra en este día. Háblanos, Señor, en este día. Queremos saber más de ti, queremos conocer tu verdad, Señor, y ser alimentados, Señor, por pastos blandos, Señor, verdes, y llevados junto a aguas de reposo, Señor. Así como hacía el Salmo 23 hoy que estaba hablando el pastor Mesia, Señor, junto a aguas de reposo me pastorearás, en lugar de delicados pastos, Señor, nos vas a pastorear. Así que, Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad de ser tus hijos, de servirte, de poder estar juntamente con los hermanos conectados, Señor, que son parte, Señor, de la gran congregación que es la Iglesia de Cristo. Padre, bendecimos a cada uno de los hermanos, Señor, que están conectados, aquellos que se van a conectar, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que saques todo impedimento, Señor, a través del internet. Sabemos, Dios mío, de que estos son horarios picos, Dios mío, donde está el máximo, Señor, el uso de internet. Por eso te rogamos de que tú puedas tocar, Señor, a cada uno de los hermanos a través de las redes y que podamos alcanzarlos a cada uno de ellos. Padre, los bendecimos, Señor, y también, Padre, en el nombre de Jesús nos sometemos a ti, Señor, y resistimos al diablo. Padre, y el diablo huirá de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Levantamos en alto la bandera de Cristo, la bandera de victoria, Señor, allí en la cruz del Calvario, donde tú venciste a Satanás y a todas sus huestes
y a todos sus demonios, Señor, y esa autoridad tú se la has dejado a la iglesia, que somos nosotros, y nosotros hacemos uso de esa autoridad y rechazamos toda obra del diablo, toda obra del mismo infierno, todo espíritu, Señor, de hechicería, de brujería, de macumba, de umbanda, todo control mental, toda masonería, todo humanismo, toda obra, Señor, maquinada al mismo infierno, la rechazamos, la echamos fuera. En el nombre de Jesús, Señor, ahora alivia todo dolor, saca toda peste, Señor, todo malestar. Ahora, Dios mío, y sea tu mano de poder sobre cada uno de ellos, trayendo paz, Señor, y que realmente podamos tener una buena tarde juntamente contigo. Señor, bendice la vida de mi esposa, que estará llevando adelante esta reunión. Dale sabiduría de lo alto, Señor, y que sea tú, Señor, hablando a través de ella. Señor, te damos gracias por todo esto en el bendito nombre de Jesús. Sí, amén, Señor, amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerda, hermano, que el martes que viene vamos a seguir hablando de las dispensaciones, y cuando termine el maná, más o menos 8 y pico, 8 y media más o menos, estaremos compartiendo con la hermana Claudia en su programa de radio. Palabra de Dios también, ¿no? Así que bueno, le invitamos que usted ahí agende esta fecha, el día martes, a partir de las 7 de la tarde aproximadamente hasta las 9 y pico, vamos a estar conectados en el maná, y luego que termine el maná vamos a hacer un enlace con la hermana Claudia del programa Renuevo Amanecer, donde vamos a estar compartiendo, si Dios así lo permite, las características de un obrero aprobado. Vamos a hablar un poquito cómo ser un obrero aprobado, qué es lo que el Señor requiere de los que aspiran a ser obreros, ¿no es cierto? Así que bueno, y el día domingo próximo, si así Dios, el Señor lo permite, vamos a estar compartiendo la Santa Cena del Señor, así que bueno, ya le vamos avisando para que usted se vaya preparando, y bueno, que vaya preparando para tomar nota para el día martes y jueves. Vamos a seguir hablando de las dispensaciones, un estudio bíblico muy, muy enriquecido de conocimiento y sabiduría, donde usted va a entender mucho mejor los tiempos que estamos viviendo. Tanto el estudio de los pactos como el de las dispensaciones va junto, digamos. Ya dimos el de los pactos. Luego que terminemos el estudio, usted me va a mandar un correo electrónico y yo se lo voy a estar mandando por escrito para que ustedes lo tengan. También es una materia del Instituto Bíblico también, así que ya le queda el material. Gloria a Dios. ¿Algo más que quieran? No, nada más. Amén. Estamos todos ya. Bueno, gloria a Dios. Le invito a que me acompañe en el libro de Primera de Samuel. Si usted quiere tomar nota ahí, con un cuadernito, una hojita, tome nota, los textos bíblicos, usted después lo puede repasar. Todo lo que usted escucha siempre páselo por la palabra. No es lo que nosotros podamos decir, sino lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, vamos a hablar de David. De David. Vamos a leer unos versículos, los vamos a analizar, vamos a ver algunas características, y realmente este mensaje lleva como nombre: en la cueva de Adulam se forman los valientes. Vamos a ver de qué se trata, qué era la cueva de Adulam, y qué el Señor quiere hablarnos. Yo creo que esta es una palabra para la iglesia, es una palabra para estos tiempos, porque cuando termine esta pandemia, habrá que empezar a trabajar, habrá que poner las manos en el arado, habrá que tener un equipo, habrá que tener un ejército de hermanos y hermanas que están dispuestos para digamos, tomar, digamos, la tierra prometida y conquistar, con las batallas que se nos presenten, poder conquistar y tener la victoria. Así que Dios a veces permite cosas para formarnos, para transformarnos, cosas que a veces no las entendemos humanamente o las podemos llegar a cuestionárselas a Dios, pero Dios es muy claro en su palabra, y Él siempre saca de lo malo lo bueno también, para todos nosotros. Así que vamos a leer primero del 1 al 5, Primera de Samuel capítulo 22, del 1 al 5, vamos a leer esto. Y vamos a hacer una pequeña introducción, luego lo vamos a desarrollar. Dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Verso 4. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estéis en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Amén. Hasta aquí esta palabra, luego vamos a leer algunos versículos más. Bueno, vamos a hablar un poquito de David. David era ya rey, aunque estaba, digamos, tomando posición todavía el rey Saúl, un rey que había sido elegido por el pueblo, no por Dios. Hola, hermana, ¿cómo le va María? María Inés, bendiciones. Indudablemente que el rey Saúl celaba profundamente a David, porque él sabía, lo tenía, sabía que David era superior en lo espiritual, ¿no es cierto? Y que Dios lo había ungido, ¿no? Como él lo celaba, bueno, David viene huyendo de Saúl, ¿no? Ya en el capítulo 21, David venía, digamos, no haciendo bien del todo las cosas, había mentido. Acá en el capítulo 21 habla de que en un momento él se lo llevan delante, ahí vamos a leer en el capítulo 21, un poquito más atrás, para que usted vea que David mintió acá, ¿no? Y en el capítulo 21, verso 12, dice así: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad. Era un rey, ¿no? En Gad que estaba. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Usted fíjese, ¿no? Yo no había visto nunca esta parte, ¿no? En esta huida de David, huyendo de Saúl, ¿no? Se ve que lo captaron y lo trajeron frente al rey de Gad, Aquís. Y Aquís no lo conoce, no, lo desconoce a David, que no tiene la mejor idea David que hacerse pasar por loco, ¿no? Así dice acá, textual la palabra, ¿no? Entonces dice que se empezó a comportar como si fuera un demente, empezaba, digamos, fingir, ¿no? Dice, escribía en las portadas de las puertas, como hacen las personas que no están bien de su cabeza, ¿no? Y dice que dejaba correr la saliva por su barba, ¿no? Entonces el rey dice: ¿qué me traen esta persona que está demente ante mí? Dice, lo único que me faltaba, dice, que me sigan trayendo los locos, dice, y en mi casa que me lo hayan traído. Entonces en ese momento se ve que David huye, y ahí huye, digamos, a donde estaba, más o menos unos 30 kilómetros, que es Adulam, a la cueva de Adulam. David venía siendo perseguido, y entró el temor en él, como le pasó a Elías. Elías hizo lo mismo. Elías se fue al desierto, buscó una cueva y se metió porque Jezabel lo había mandado a matar, lo iba a perseguir. Entonces, ¿qué hizo Elías? Entró en una depresión y se escondió en la cueva. Bueno, en este caso es parecido, donde David había sido traicionado, había perdido su mujer. Usted recuerde que David era el yerno de Saúl, y bueno, uno de los requisitos para, digamos, después que le cortó la cabeza a Goliat, era, le entregaba a la hija, ¿no? Él, digamos, se desposó con la hija, luego perdió a su esposa, fue traicionado por sus hermanos, digamos, lo humilló su propio padre frente al profeta Samuel. Pero también esa era la parte, digamos, negativa de David, y también él venía de vencer muchas batallas, como haberle cortado la cabeza a Goliat, haber vencido a los filisteos,
Él tenía, digamos, un sinnúmero de victorias, pero también tenía muchas luchas internas. Fue así que en la cueva de Adulán es donde él escribió algunos de los salmos, ¿no? El Salmo 34, el 57, el 142. Bueno, él tuvo ese tiempo en la cueva de Adulán para escribir los salmos, los famosos salmos de David, ¿no? Y dice que Adulán era un tipo de cueva que tenía entrada pero no tenía salida, o sea que por el mismo lugar donde había entrado, obviamente que tenía que salir. No había salida en esa cueva, era una cueva oscura, donde la única luz seguramente era la que salía de la entrada. Entonces dice que David es tipología de Jesucristo. Siempre que hablamos de David, estamos hablando de Jesucristo. Nosotros cuando tomamos la palabra del Antiguo Testamento siempre tenemos que llevarlas a la cruz de Cristo, llevarlas al Señor Jesucristo, ¿no? Para que el mensaje sea cristocéntrico también. Hola Juancito, Norma, bendiciones para ustedes. Dice, David se esconde en Adulán, dice, que significa lugar de refugio o reposo. También lugar de justicia significa Adulán. Dice, en ese momento era un rey sin corona. Dice, todos los hombres usados por Dios alguna vez también fallaron. David falló innumerables veces. David mató, adulteró, fornicó, hizo de todo, ¿no es cierto? Podríamos identificarnos con nuestras vidas también, que nosotros hemos sido pecadores y tal vez hemos hecho cosas horribles. Sin embargo, también el rey David había cometido muchos errores, del cual él se había arrepentido de corazón, ¿no? Por eso que el Señor dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Porque se arrepentía, y cuando él se arrepentía, tenía remordimiento realmente, ¿no? Le dolía el pecado y realmente se arrepentía de corazón, y Dios lo perdonaba, ¿no? Y le volvía a dar oportunidad, dice. Todos los hombres de toda la historia de la humanidad siempre le fallaron a Dios, como decíamos en las dispensaciones, Dios siempre dando oportunidad al hombre, ¿no? Dios siempre tratando con el hombre y el hombre siempre fallándole a Dios, ¿no? El caso de David es uno de los casos más, ¿no es cierto? Dice, David había fracasado, había sido humillado, había sido traicionado, había sido decepcionado. En este momento que él huyó es porque entró el temor, porque ya había puertas abiertas, ¿no es cierto?, en David. Entonces eso hizo que él se deprimiera, que él se desanimara y que tuviera temor. Muchas veces cuando entra el miedo y entra el temor es porque nos alejamos de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, que el enemigo ahí donde aprovecha, el enemigo es muy astuto. Entonces cuando nosotros nos alejamos de Dios, el pecado viene y nos tienta. Siempre decimos, ¿no?, que cuando más cerca del pecado, Dios está más lejos de nosotros. Pero cuando nosotros nos santificamos y caminamos una vida de santidad, Dios se acerca más. Porque el pecado lo que hace es alejar a Dios de nosotros, indudablemente. Y esto es lo que estaba pasando con David también, ¿no? Dice, él era un hombre que había vencido infinidad de batallas y después que salió de la cueva siguió venciendo, ¿no? Pero él en ese momento sintió la necesidad, es como que Dios lo metió en la cueva, Adulán, en ese lugar de refugio, en ese lugar de reposo. Dice, tuvo miedos y él necesitaba estar a solas con Dios, sin que nadie pudiera escucharlo, ni estar con él en presencia, ¿no? Él se fue solo a ese lugar, porque él necesitaba estar a solas con Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos, digamos, nos huimos y nos escondemos en una cueva? Y tu cueva o mi cueva tal vez no sea una cueva física. No es que nos vamos a buscar una cueva ahí en la Sierra de los Padres y nos vamos a meter ahí. Pero la cueva personal puede ser de que nosotros nos metamos para adentro, que nosotros no hablemos con nadie, que nosotros no confesemos nuestros pecados, que nosotros nos deprimamos y nos alejemos de la iglesia, de los hermanos de la fe. Esa puede ser nuestra cueva. Yo en este día te pregunto, ¿cuál? Anda pensando en qué cueva puede ser la que estás tú en este momento. Tal vez estás pasando por situaciones parecidas a la de David, donde no has encontrado la salida, o donde has confiado y te han fallado, donde has confiado y te han traicionado, donde has sido fiel y leal y te han hecho todo lo contrario, donde te han puesto un requisito que no calificás.
una marca ahí diciendo vos no servís para nada. Tal vez lo han hecho en tu casa, en tu familia, o lo han hecho en la iglesia. Esto es lo que estaba pasando David. David tenía una lucha interna, por eso huye y se mete en Adulam. Adulam podríamos decir que es un tipo de iglesia. Adulam es la iglesia. Es la iglesia que tiene que estar en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando David ingresa y dice, verso 1 del capítulo 1 de Samuel 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Sus hermanos y su padre se enteran. ¿Qué hacen? Corren a la cueva de Adulam. Alguien les debe haber comentado que David estaba escondido. Nadie lo podía encontrar. Dios no permitió que Saúl lo encontrara, indudablemente. Porque así como se enteró su familia, se podía haber enterado Saúl. Sin embargo, Dios, Jehová, no permitió que lo encontrara Saúl primero, o el ejército de Saúl. Entonces, ¿qué hace el padre y los hermanos? Corren, cuando se enteran que David, está escondido en la cueva, ¿no? A ver qué había pasado, qué le estaba pasando para poder ayudarlo. Y eso pasa también, acá cuando hablamos de familia, también hablamos no solamente de nuestra familia biológica, acá hablamos de la iglesia también, porque la iglesia es nuestra familia también, ¿no? Dice, también la familia de David eran perseguidos, también la familia de David tenían temor, eran acechados, porque ellos decían, si David es capturado por Saúl, nosotros vamos a terminar igual que David. Si David es muerto por Saúl, también a nosotros nos van a matar, a nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, ellos también eran perseguidos y acechados, ¿no es cierto?, por el temor. Entonces, ¿qué hacen? Se enteran que David está en Adulam, van allí, llegan allí a apoyar, digamos, aunque el padre de David ya había tenido un problemita con David porque, bueno, no lo había tratado mal delante del profeta Samuel, no lo había presentado, ahí habían tenido problemas familiares, como cualquiera de nosotros podemos tener a veces, porque a veces la familia que Dios nos ha hecho formar es lo que nosotros tiene que ser lo más importante. El resto son familia también, pero son parentela. No quiere decir que usted no ame a su madre, a su padre, a sus hermanos que no viven con usted, pero lo que a nosotros nos tiene que interesar es la familia que nosotros formamos, que es papá, mamá, hijos, o mamá con hijos, o papá con hijos, el lugar donde usted vive. Y así usted no tuviera familia, entonces usted sí puede, tomar a la iglesia como su familia. Pero en este caso era la familia biológica, y esto representa a la iglesia. Usted recuerde que Adulam es la iglesia. ¿Qué hace la familia de David? Corre para poder ayudar, a ver qué le estaba pasando a David. Pero ¿qué pasa también? Luego que llega la familia, ¿quiénes llegan también? Dice en verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. 3 tipos de personas vinieron a la cueva de Adulam. 3 tipos de personas, los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Estos eran hombres crueles, eran hombres pecadores, eran hombres que también habían sido decepcionados, también habían fracasado, tal vez les habían matado sus esposas, sus hijos en la guerra, habían sido estafados. Ellos mismos habían estafado a otros, porque acá habla de endeudados. Acá no solamente endeudados quiere decir, digamos, de estar en falta, en pecado, sino también de que tenían, por usura habían sido endeudados, habían tomado, habían prestado y los habían estafado, o ellos mismos habían estafado a otros. Era, digamos, lo peor de lo peor que podía haber humanamente, eran estos hombres que vinieron a la cueva. Se enteran que David estaba en la cueva solo, también deciden ir allí a la cueva de Adulam. Dice, los afligidos eran los oprimidos, los angustiados, los que tenían raíces de amargura. Los endeudados eran los que estaban apremiados por diferentes deudas, usura, intereses, que estaban arruinados, que estaban en pobreza, en miseria. Los amargados de espíritu eran los que estaban encolerizados, los que estaban furiosos, los que estaban enojados con la sociedad, los que tenían odio. Esta es una característica del mundo.
Y si, como decimos que Adulán es tipología de la iglesia, ¿quiénes son los que vienen a la iglesia? ¿Vienen los sanos? ¿Vienen los perfectos? ¿Vienen los santos? No, vienen este tipo de personas. Y esto nos tiene que abrir los ojos y prestar atención, porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Nosotros estamos para recibir a los endeudados, a los afligidos, a los pobres, a los menesterosos, a los huérfanos, a las viudas, a los hombres pecadores, a los asesinos, a los violadores. La iglesia tiene que recibir. Dios recibe a todas esas personas y los acepta como vienen. Esos hombres se enteraron que David estaba allí pasando una prueba, estaba solo, y ellos vinieron. Tal vez venían a buscar un consejo, tal vez venían a buscar una palabra, tal vez venían a que David los ministrara, y eso fue justamente lo que pasó. Dice, vamos a leer 1 Corintios 1, 27 y 28, ¿qué es lo que Dios llama? Vamos a ver para entender un poquito más. Dice 27-28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén, amén. ¿Qué éramos nosotros? Éramos viles, menospreciados, éramos basura todos nosotros. Y estos hombres estaban en esa condición. Usted fíjese, si usted tuviera que preparar un ejército, usted fuera un rey y tuviera que preparar un ejército humanamente, ¿elegiría personas así? No, no las elegiría por su propia voluntad. Elegiría personas que estuvieran capacitadas, que supieran usar las armas, que supieran usar los escudos, que estuvieran preparados en fuerza, en dominio, que tuvieran sabiduría. ¿Quién elegiría personas así para formar un ejército? Sin embargo, David sí les dio una oportunidad. Estos hombres estaban buscando un líder. Estos hombres estaban buscando un pastor. Estos hombres buscaban un referente. Buscaban a alguien que les pudiera dar una contención. Y lo consiguieron con David. David estaba pasando prueba y Dios estaba con David en esa prueba. Pero no es que, David ingresó a esa cueva tal vez por temor, pero Dios aprovechó esa oportunidad, porque Dios estaba tratando con David, pero también estaba tratando de restaurar a estos 400. Ustedes fíjense lo que dice el verso 2. Dice, leo de vuelta el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Desde aquí salieron, de estos 400, salieron los valientes de David. Pero ¿qué tuvo que pasar antes? Tal vez David tuvo que hacer el trabajo de un pastor, porque él era rey, era profeta, era pastor, era todo para ellos. Era lo único que les quedaba a esa gente. Era gente que no tenía esperanza. El mundo los había destruido, el mundo los había defraudado. Habían perdido todo lo que tenían, habrían perdido familias, bienes, pertenencias, ellos mismos habían estafado a otros, eran lo peor, digamos, de lo vil y lo menospreciado. Pero a veces nos asombramos porque decimos, bueno, yo he escuchado a veces que líderes dicen, yo no quiero los viles y los menospreciados cerca a mí, yo quiero gente preparada, gente que esté calificada, gente que tenga visión. Pero, digamos, Cristo murió en la cruz del Calvario por todos estos. Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿En qué condición estabas tú cuando Cristo te encontró? Yo sé en qué condición estaba yo. Pero si te pudiera preguntar en qué condición estabas tú antes de conocer a Cristo, también estabas como estos hombres. En la ruina, despreciados, malolientes, pobres, miserables, pobres de espíritu, no tenían una identidad, no tenían alguien que le dé un consejo. Esa es la iglesia, Adulán es la iglesia. Así va a venir la gente,
luego que pase esta pandemia, es lo que nos espera, hermanos. Hay mucho trabajo, porque dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. David hizo la obra de restauración en estos hombres. Vamos a seguir leyendo, dice. Verso 3. Y se fue David en un momento, David se retira de la cueva, se fue David de allí a Mizpa de Moab, a otra región ahí cerca. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Antes de explicar este versículo, vamos a leer el Salmo 142, 2 o 3 versículos, para poder entender cómo comenzó la obra en David, que David comenzó a ministrar a estas personas. Salmo 142 dice, verso 1 Mastín de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Verso 1 dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y el 6 y el 7 verso 6 dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Amén. Él ya estaba clamando a Dios. Él escribió salmos en esa cueva. Él escribió salmos y él estaba buscando de Dios. Y en esa búsqueda de Dios fue cuando se aparece la familia y se aparecen estos 400 hombres que no tenían tierra, no tenían identidad, eran extranjeros, eran hombres de batalla, pero no sabían ni usar un arma. Tal vez sus espadas estaban desafiladas, habían perdido sus escudos. Y ahí, digamos que David, que es tipología de Jesucristo, clama a Dios. Él se identifica y se describe a sí mismo como él está, buscando a Dios, buscando la ayuda de Dios, clamando a Dios, no solamente por él, sino por estos hombres. Entonces ahí ya Dios comenzó a hacer la obra en el corazón de David. Él ahí se dio cuenta que Dios le había mandado esos 400 guerreros, que él los iba a tener que preparar, él los iba a tener que adiestrar. Él adiestró las manos de estos guerreros para la batalla. Tal vez les hizo que afilaran sus espadas, le enseñó a volver a tirar con el arco. Él se tomó, no dice cuánto tiempo estuvo adentro de la cueva, pero fue el tiempo necesario para que él preparara a los valientes de David. Por eso yo decía que en la cueva de Adulán, en la iglesia, podríamos decir, se forman los valientes. En la iglesia es donde nos capacitamos, en la iglesia es donde nos restauramos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque David era tipología de Cristo y nosotros venimos ante Cristo y Cristo nos perdona, si nosotros nos arrepentimos, nos restaura, nos limpia, nos comienza a transformar de adentro para afuera, y lo mismo que hizo David con estos 400 es lo que hace Jesucristo con todos nosotros. Cuando nosotros veníamos del mundo, cuando nuestras vidas no daban más, cuando no solamente cuando éramos pecadores, aún estando en el camino del Señor, también hemos sido decepcionados. Porque por ahí te podés sentir identificado con los 400, pero también te podés sentir identificado con David, con la iglesia. Tal vez estás en la iglesia, pero también te han decepcionado, te han fallado tus mentores, las personas que vos más confiabas, que pensabas que te iban a ayudar, que te iban a orientar, que te iban a guiar, tus maestros. Tal vez te fallaron. Y eso hizo que te condicionara, eso hizo que vos te alejaras del camino, eso hizo de que estés caminando entre dos caminos, que estés con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eso hizo que te desanimaras a tal punto, que dejaras de congregarte, que dejaras de comunicarte, porque uno se puede sentir identificado con los 400 que venían del mundo, que eran pecadores, pero también con David. Personas que tienen ministerios tremendos, donde les han pasado tantas cosas, que están como el rey David en la cueva de Adulán, afligidos,
perseguidos, amargados, o como estos 400 también, de los cuales Jesucristo murió por cada uno de ellos. Dice en el verso 3, David se va en un momento de la cueva, va a Mizpa de Moab, y le dice al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué hace él? Pone en resguardo su familia, pone en resguardo su familia. Entonces, ¿qué hace? Lo lleva a los padres, a la familia, a los sirvientes seguramente, para que el rey los cuidara. La familia es, digamos, la columna, la familia es lo más importante que nosotros tenemos. La familia es la primera iglesia que Dios instituyó, no es la iglesia, es la familia. La familia es la que nosotros tenemos que cuidar como pastores, como cabezas, como responsables de nuestro hogar. Es lo más importante que nosotros tenemos, la familia, nuestros hijos, la educación de nuestros hijos tiene que pasar por nosotros. La educación en la palabra de Dios tiene que pasar por nosotros. Entonces David realmente puso por obra el mandamiento: honrarás a tu padre y tu madre, para que te vaya bien. Él cumplió con este mandamiento, él puso en resguardo su familia. ¿Y qué dijo en la segunda parte del verso 3? Dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué quiere decir esto? Esto habla de una dependencia de Dios. David sabía todo el propósito que Dios tenía con él, sabía que él había sido ungido como rey, sabía lo que le esperaba, pero él quería que Dios se lo dijera una vez más. La dependencia a Dios es lo que nosotros tenemos que tener, dependencia a Dios, no al hombre. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Necesitamos una respuesta para nuestra vida, es Dios el que nos va a dar la respuesta. El hombre tal vez nos falla. A veces nuestros propios hermanos de la fe nos fallan, pero Dios nunca te va a fallar. Él siempre te va a dar la palabra justa. Aunque estés en una cueva como estaba Elías, aunque estés perseguido, aunque te esté acechando el enemigo, aunque el diablo anda rondando alrededor tuyo, porque Él has abierto puertas, pero Dios está contigo. Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti, dice la palabra de Dios. Entonces, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esto habla de obediencia también, habla de que David, él quería escuchar una vez más que Jehová le dijera, lo comisionara, le abriera, le aclarara la visión, lo tranquilizara. No solamente Dios le dio sabiduría para poder ministrar a esos 400, sino que también él más se afirmó realmente, más se dio cuenta de la posición que Dios le había dado a él. Dios a él le dio un legado muy importante. Él fue rey, él es tipología de Jesucristo, la genealogía de él también. Entonces Dios le había dado un privilegio tremendo que no lo tenía otro hombre. Saúl era el rey que el pueblo quería, pero David era el rey que Dios buscaba. Ahí hay una diferencia, cuando muchos dicen, pero Saúl lo puso Dios. No, Saúl lo eligió el pueblo. El pueblo necesitaba un rey y lo eligió a Saúl. Es como pasa hoy día con la política. A veces nosotros votamos para un partido político por un candidato, y tal vez ese candidato gana. Por ahí no era la voluntad de Dios, pero a veces tenemos los gobernantes que nos merecemos. Porque si nosotros no hacemos las cosas bien, indudablemente que el pueblo de Dios estaba en abominaciones, en idolatría, y tuvo el rey que se merecía, Saúl. No era lo mejor para el pueblo, pero era lo que ellos habían elegido. Ahora era el tiempo de David. Llegaba al final el reinado de Saúl. Ahora era el tiempo del reinado de David. Porque Dios es como hizo con Elías. Terminó la etapa, la temporada de Elías, y Dios ungió a otro. Tengamos cuidado, porque muchas veces cuando entramos en depresión y no salimos de esa situación, Dios saca y Dios pone. Dios puede levantar otro en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos imprescindibles. Hoy estamos, mañana puede estar otro. Entonces Dios hace como Él quiere, y si nosotros somos estorbo, con más razón Dios nos puede sacar.
Así que tengamos cuidado con eso, ¿no? Dice, estos hombres buscaban un referente, buscaban un rey, un líder, un pastor. Dice, pero Dios usa medios que no entendemos para mostrarnos su poder. De este grupo de hombres saldrían los valientes de David. Dice, entraron a la cueva también para ser transformados, restaurados, ministrados, para que pudieran tener una verdadera identidad. David fue como el papá que ellos necesitaban, el referente, el mentor, el que lo iba a adiestrar para lo que se venía. Fíjese que de ahí salieron los 400 valientes. Después se agregaron 200 más, terminaron siendo como 600. Pero eran 400 hombres que ni ellos saben por qué fueron a la cueva. Dios los envió. Dios los mandó. Fueron llegando de a uno. Imagínese 400 hombres adentro de esa cueva. Lo grande que sería la cueva, ¿verdad? Además de la familia también. Dice, las estrategias para salir de la cueva. Ya David había entendido la lección, había aprendido la lección. Ya David había orado, había clamado, había escrito los mejores salmos que pudieran escribirse, el Salmo 57, el 142, el 34. Varios salmos David los escribió ahí, porque si usted lo lee se va a dar cuenta que él estaba ahí adentro. Él se sentía que estaba en prisión, en cárcel. Él lo mismo lo dice en el Salmo. Entonces llegó el momento que él entendió esto, luego de adiestrar, vaya a saber el tiempo que le llevó para poder restaurar a esas personas. Es el mismo tiempo que nos va a llevar a nosotros, para la iglesia que se viene. Luego que pase esta pandemia, es la iglesia que viene. Es la iglesia de gente pecadora, de gente con adicciones, de gente que están privados de su libertad, de personas que han perdido la fe, la esperanza, han perdido familia, han estado hundidos hasta el cieno, hasta la frente de barro, porque no lo conocían a Dios, pero van a tener la oportunidad de conocerlo. Y es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Primeramente los siervos, de recibir a todas esas personas. ¿Por qué? Porque los 400 de David son el remanente. Es el remanente santo que está buscando el Señor. Es tipología del remanente, de la iglesia que el Señor quiere preparar. Van a venir, no van a venir gente que esté santificado, podrá venir algún hermano que se cambia de lugar y viene y se acopla a ese ministerio, pero la mayoría van a venir gente en estas condiciones, hermano. Y tal vez nosotros hemos cometido muchos errores como siervos, porque hemos recibido mucha gente y la hemos catalogado, hemos hecho acepción de personas. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho acepción de personas? Hemos calificado a la gente por su intelectualidad, por su estudio, por su profesión, por sus contactos. ¿Cuántas veces hemos cometido errores y hemos sentado en la primer fila a los que son profesionales, a los que son empresarios, y al pobre hermano que venía, a la pobre familia que venía caminando 50 cuadras a la iglesia para congregarse, los hemos denigrado y los hemos sentado en el fondo? Yo me hago cargo, hermano. Nosotros nos hacemos cargo de eso también. Porque nosotros no le podemos cargar con toda la responsabilidad a otros siervos. También nosotros hemos pecado en eso. Entonces, así como hizo David, que los recibió a todos estos 400 y no hizo acepción de ninguno de ellos. Él los recibió, los restauró, los preparó y los envió. Y acá también hay la gran comisión. Acá habla también de la obra misionera. Es lo que nosotros tenemos que hacer con la gente. Prepararlos, restaurarlos y enviarlos. No sentarlos en la banca para que le pasen los años, sino prepararlos para que ya empiecen a trabajar, que se restauren y delegarles compromiso, delegarles responsabilidad, confiar en ellos. Tenemos que confiar en las personas que Dios nos envía, hermano. Tengamos el carácter de David, tengamos el carácter de Jesucristo. Tenemos que tener el carácter del buen pastor. Amén. Verso 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab
y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. El lugar fuerte era la cueva. Estuvieron allí la familia, dice, y los 400 también. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, no te quedes en esta cueva, le dijo. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Entonces la estrategia, como decíamos, para poder salir de la cueva. Punto número 1, adoración. Salmo 57 vamos a leer. Salmo 57 dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, y se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi salvación, está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta. Salterio y arpa me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Y en los primeros versículos dice: hasta que pase mi quebranto. Iglesia del Señor, cuando pasa el quebranto tienes que salir de la cueva, es porque es el momento de salir. Tal vez durante mucho tiempo has estado en la cueva, en un lugar de oscuridad, pero Dios no te abandonó. Envió la familia primeramente para que te apoyara, tus hermanos de la fe, y te envió un ejército de valientes que tuviste que restaurar, tuviste que adiestrar, tuviste que ministrar, tuviste que aconsejar. No solamente Dios te restaura a vos y a tu familia, sino que también tiene que ver con el ministerio, con el llamado que Dios también te hizo. Dios te va a usar grandemente. Él va a poner personas que te sigan. Personas te van a seguir. No te van a servir gente perfecta, te van a servir los pecadores, los vil, los menospreciados. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos en esa condición, hermano. Nosotros éramos viles y menospreciados. Estábamos en delitos y en pecados. No teníamos fe, no teníamos esperanza. Vivíamos una vida triste. Estábamos afligidos en el espíritu, amargados, endeudados. ¿Cuántos de nosotros hemos estado endeudados? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido propiedades, bienes, familias? ¿Cuántos de ustedes han pasado por esta situación? Dice, punto número 1, estrategia para que entendamos que llegó el momento de salir de esa posición. Adoración. David estaba adorando a Dios. Aunque estés pasando por pruebas y luchas, aunque hayas perdido un ser querido en este tiempo, aunque tengas tanto dolor que no puedas ni abrir la boca para orar, alaba el nombre de ese Señor, adora en espíritu y en verdad. Aunque pases por los valles de sombras y de muerte, alaba y adora. Es lo que hizo David. Y es el Salmo 57 el que él escribió en la cueva de Adulam. Adulam, tipo de iglesia. David, tipo de Jesucristo. Número 2, lo que hablábamos recién, dependencia absoluta de Dios. Aquí en 1 Samuel, el texto central, verso 3 y 4.
Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Dios quería que David dependiera totalmente de él. Tal vez estaba dependiendo a ver qué iba a hacer Saúl, qué iba a hacer la familia. Dios lo llevó a ese quebranto, hasta que pase mi quebranto, decía David. El quebranto es la prueba, es el quebrantamiento de tu alma. Eso por el cual pasaron estos 400. Eran hombres amargados, hombres tristes, deprimidos. Dios los restauró a todos ellos. Entraron de esta manera, pero salieron en victoria de esa cueva. Número 2, dependencia absoluta de Dios. Número 3, obediencia. Primera de Samuel 22:5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estéis en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Él fue obediente al profeta. Él fue obediente al profeta. Usted sabe que en Judá, la tierra de Judá, es donde se iba a reconstruir el templo. Y ese es el trabajo que tenía que hacer David. Él tenía que reconstruir el templo, donde él iba a reinar, donde él iba a ser coronado de gloria. El Señor es lo mismo, es tipología de Jesucristo. Nosotros tenemos que ir a la cruz de Cristo. Las veces que sea necesaria, esa cruz siempre está abierta. Usted recuerda esa canción, esa alabanza que dice: hay lugar para mí en la cruz, que lo cantan unos hermanos con una voz preciosa. Hay lugar para mí en la cruz. Hay lugar para ti en la cruz, hermano y hermana que me estás escuchando. Dice: en la cueva de Adulam, Dios restauró a David. Formó a los 400 hombres pecadores. ¿Quién los llevó al desierto a estos hombres? ¿Quién los llevó a David al desierto? ¿Quién hizo que David huyera y se escondiera justamente ahí? ¿Quién hizo de que Saúl no se enterara dónde estaba? Dios, Jehová. Dice, a veces Dios nos permite un periodo en la cueva. Adulán es la iglesia de hoy, la que tiene que recibir a todos sin diferencia, sin calificaciones, sin acepción de personas. ¿Quién somos nosotros para calificar y para hacer acepción de personas? Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Venid a mí. El pecador va a venir. La iglesia es la clínica del alma. Pero es más la clínica del alma la cruz de Cristo, donde nosotros vamos primeramente a la cruz de Cristo. La iglesia es un lugar de preparación, un lugar de refugio, un lugar de reposo y un lugar de justicia también, porque la cueva de Adulán significaba justicia. Dios hizo justicia con David, hizo justicia con estos 400 hombres, los valientes de David. Dice, no tenemos que hacer diferencias. Dice, como llegan los tenemos que recibir. Ese es el trabajo que tenemos que hacer como iglesia. Es nuestra obligación recibirlos como vienen. Los tendremos que restaurar, los tenemos que ministrar, los tendremos que libertar, para que puedan ser libres de todas sus cadenas, de todas sus aflicciones. Pero ese es el ejército que el Señor nos va a enviar. Y cuando pase esta pandemia, las iglesias se van a llenar de gente. Hay un renuevo de gente nueva. Lamentablemente muchos creyentes se están quedando en el camino. ¿Por qué? Porque hay una parte de la iglesia que se ha dormido. Hay una parte de la iglesia que está paralizada. Hay una parte de la iglesia que está discapacitada, que tiene una discapacidad, que se ha enfriado. Y cuando se ha enfriado, ha abierto puertas al enemigo. Y cuando entró el enemigo a su vida, fue tentado y se enfrió y se alejó del camino. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar a esas personas, y los que vienen recibirlos. Adulán es la iglesia, hermano. Tú estás en Adulán. Y si aún no has venido a Adulán, en esta tarde, en esta noche, yo te digo que vengas, que corras a los pies de Cristo.
La puerta está abierta, hermano. La puerta no se ha cerrado. Estamos viviendo los últimos tiempos, principios de dolores, dice la palabra, donde muchas cosas están aconteciendo y muchas otras van a acontecer. Pero Dios nos está fortaleciendo, Dios nos está formando, aunque tengamos que pasar temporadas en la cueva. Así como los desiertos eran buenos para ser transformados, las cuevas son buenas para ser formados. Esa cueva específicamente de Adulán solamente tenía una entrada. No había posibilidad de que por el mismo lugar que entraban tenían que salir. Por más que te escondas, por más que huyas, tienes que volver a salir. Tienes que enfrentar tus problemas. Tienes que enfrentar tus crisis, hermano. Tienes que enfrentar tus pecados. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que reconocer que te has equivocado. Que no estás caminando bien. Es necesario que el Espíritu Santo pueda convencerte de pecado. Como Dios convenció a estos 400, que fueron a esa cueva llevados por Dios. Realmente la mano de Dios estuvo con estos hombres. Podían haber ido a otro lado, podían haberlo esperado en el pueblo. Sin embargo, fueron todos allá. Eso es porque cuando hay un llamado, como el de David, la gente te va a empezar a seguir. Esto habla de un llamamiento también. El pastor tiene un llamado, las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Esto habla de Jesucristo. Dice que las ovejas conocen la voz, saben quién le está hablando. Y es lo mismo con el Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el pastor de la iglesia. Las ovejas son de Él, la iglesia es de Él, los recursos son de Él, los obreros son de Él. Dios da la sabiduría para que podamos restaurar estos valientes. Estos fueron tremendos hombres de Dios. Seguramente que David los siguió discipulando, seguramente que fueron buenos discípulos, conquistaron batallas, pelearon batallas, muchos habrán muerto, habrán quedado en el camino, pero fueron salvos. Entonces es lo que nosotros como iglesia tenemos que recibir a estas personas que vienen, hermano. No tenemos que hacer acepción de personas. David, como dijimos, es tipología de Jesucristo. A Él venimos, solo Él puede perdonarnos, solo Él puede sanarnos, liberarnos, aceptarnos como somos, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestra vieja vida, transformarnos. ¿Cuántos Saúles a lo mejor fuimos? ¿Cuántos Goliat hemos sido? ¿Cuántos hombres pecadores hemos sido? Sin embargo, el día que nos acercamos a Cristo, Él nos perdonó. Él nos restauró. Él nos limpió, nos lavó. Él nos abrazó. Él nos amó. Y ese amor es eterno, el amor de Dios. Vamos a leer el Salmo 34 del 19 al 22. 19 34, al 20. 19 al 19, sí, a ver. 19 y 20. No, hasta el 22. Bueno. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén, amén, gloria a Dios. Qué promesa tremenda de parte de Dios, ¿no? Este salmo también, escribió parte de este salmo en la cueva de Adulam. Él estaba inspirado en ese momento. Él había sido quebrantado. Estaba solo allí. Él quería escuchar la voz de Jehová, que le hablara. Él comenzó a adorar, reconociendo su debilidad, aceptando el llamamiento que venía de parte de Dios. Él era el rey
Un rey que debía ser coronado en gloria. Aunque estaba Saúl, pero ya a Saúl le quedaba poco tiempo. Él tenía que salir de ese lugar. Dios ya le mandó el ejército. Cuando salió de Adulán, él fue con su ejército, los 400, los famosos valientes de David, donde usted puede leer la historia de los valientes de David. Luego se fueron acoplando otros. Creo que llegaron a 600 personas, eran los mejores soldados, los soldados más aguerridos, los soldados más preparados, más fieles, que encontró David. Entraron de una manera, pero salieron de otra. Es increíble la obra de regeneración de parte del Espíritu Santo también. Es lo que Dios hace con nosotros. Todos nosotros tuvimos así, tal vez todos nosotros formamos parte de un grupo de estas personas. Capaz que vinimos afligidos, amargados de espíritu, endeudados. A lo mejor te identificas con este grupo de personas porque has pasado lo mismo. O tal vez estás pasando una prueba, estás como David. Tal vez sos creyente, llevas muchos años de creyente, pero te han pasado cosas o te han traicionado, o te han fallado, que hicieron de que bajaras la guardia, que tu fe se apagara, que te dejaras de alimentar, o que te estuviste alimentando con alimento de comida chatarra, donde la comida chatarra es muy rica, pero no tiene los nutrientes necesarios, y a veces consumimos comida chatarra espiritual, hermano, y sabemos que el que come mucha comida chatarra termina enfermo. Entonces volvamos a la fuente. Alimentémonos, como dice el Salmo 23, en valle de pastos delicados, como decía el pastor Mesia, en lugares de descanso, porque Adulán era lugar de reposo, lugar de refugio, lugar de justicia. Es lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que yo te hago una invitación en esta hora. Si hay alguna persona que está escuchando y aún no ha entregado su corazón a Cristo y está escuchando ahí y siente el llamado de parte de Dios, siente la convicción aquí por el Espíritu Santo de que este es el momento para acercarse a la cueva de Adulán, es el momento para ir a la cruz de Cristo, para ellos es el llamado, pero también para los como David, que estaban ahí, que estaban perseguidos, que habían sido traicionados, que habían perdido familiares, y ahí su fe se había quebrantado y necesitaban una transformación, necesitaban una restauración nuevamente. Tal vez estás en ese grupo, o tal vez estás llegando recién al camino del Señor y todavía tienes en tu vida, sobre tu vida, cadenas, ataduras, ligaduras, todavía no puedes dejar el pecado, todavía no puedes dejar los vicios, todavía tienes adicciones, no las puedes dejar, es más fuerte que tú. Estás en la condición de estos 400. ¿Tú te piensas que estos 400 no estaban pasando alguna de estas pruebas? Claro que sí, peores. Tal vez eran homicidas, violadores, abusadores, tal vez habían matado a las esposas o les habían matado a la familia. Eran pobres y miserables en el espíritu también. Sin embargo, tuvieron una oportunidad. Hoy tenemos una oportunidad. Hoy tú tienes una oportunidad. Al escuchar esta palabra, si tú realmente sientes el llamado de parte de Dios, yo voy a hacer 2 oraciones. Una para reconciliarte con Dios y otra por esta palabra. Amén. Vamos a orar, hermano. Si estás escuchando ahí y quieres acercarte a Cristo por primera vez, ahí donde estás, no tengas vergüenza, no tengas temor. Esto es por fe. Tener fe es creer y creer es tener fe. Recibe a Cristo en esta hora. Repite conmigo: Padre amado, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis delitos. Reconozco que soy pecador y que he vivido mucho tiempo apartado de ti. No te conozco, Señor, pero te quiero conocer. Por eso en esta hora yo te pido perdón por cada uno de esos pecados. Me arrepiento de corazón y te pido perdón.
límpiame ahora con esa sangre derramada en la cruz de Cristo. Purifícame, lávame en el nombre de Jesús. Y en esta hora yo recibo tu perdón, Señor. Recibo tu perdón y me perdono a mí mismo por todas las maldades y por todas las cosas que he hecho a lo largo de mi vida. En el nombre de Jesús te recibo ahora en mi corazón como único y suficiente Salvador. Saca la amargura de espíritu, saca la aflicción, saca la tristeza, libértame de las deudas, sana mi vida, sana mi familia, quebrántame si es necesario. Espíritu Santo de Dios, ven sobre mi vida y séllame ahora, desde este día y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, oramos por estas personas, por estos nuevos hermanos en la fe que han hecho esta oración o que la van a hacer, Señor, cuando vean esta palabra. Sí, Señor, yo te pido que, así como hiciste con los valientes de David, Señor, que eran un ejército de hombres fracasados, deprimidos, afligidos, amargados, espiritualmente pobres, miserables, que habían perdido todo, que estaban en la ruina, que no tenían identidad, eran extranjeros, pero que tú le diste una oportunidad cuando entraron en esa cueva. Señor, yo te pido, Padre, que tengas piedad y misericordia, Señor, de estas vidas, que le des una nueva oportunidad, Señor. Ellos por fe, te han recibido en sus corazones. Señor, que a partir de este momento tú puedas restaurar sus vidas, Señor. Puedas transformar sus vidas, puedas formarlos, puedas adiestrar sus manos para la batalla, Señor, para que ellos puedan tener la victoria a partir de este día, en sus vidas, en su familia, en sus trabajos, en sus economías. Señor, en el nombre de Jesús, bendícelos, Señor, los bendecimos como iglesia, Señor, los cubrimos en oración, Señor, en el nombre de Jesús, y cortamos ahora, Señor, toda atadura, toda ligadura, toda cárcel de oscuridad, se rompe ahora, Padre, sean libres ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, esas aflicciones, Señor, esas amarguras, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, se caen ahora, se restauran ahora, Padre, porque son libres a partir de este momento, Señor. La obra del Espíritu Santo comienza a trabajar en ellos, Padre. Los bendecimos como iglesia, Señor, a todos nuestros hermanos nuevos, Padre. Señor, los bendecimos, acércalos, Señor, con Señor, hermanos de la fe que los puedan discipular, Señor, que los puedan capacitar, que los puedan mentorear, Señor, que los puedan pastorear, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Y ahora oro, Señor, por las personas, Señor, que tal vez están llegando por primera vez o ya tienen un tiempo, pero todavía no han tenido un encuentro personal contigo, Señor. Señor, bendícelos, Señor. Restáuralos, Señor. Santifica sus vidas, Señor, que ellos puedan tener un encuentro en este tiempo, Padre. Que ellos puedan ser parte, Señor, de esta visión, Señor. Aclara la visión, Señor, que tú le has dado, Señor. Que ellos puedan ser parte de este cuerpo. Que ellos puedan trabajar en equipo a partir de este día, Señor. Señor, los bendecimos, Señor, los acercamos al cuerpo de Cristo, los consagramos a ti, Señor. Señor, si hay alguno de ellos, Señor, que tal vez está como David, Señor, tal vez son creyentes hace mucho tiempo, pero han hecho éxodo de muchos lugares, han tenido que salir, Señor, por decisiones propias, personales, pero también, Señor, por cosas espirituales, Señor, donde ellos no encajaban, donde no eran tal vez bien discipulados, Señor. Señor, ellos han tenido que hacer éxodo, Señor. Tal vez han sido decepcionados, Señor, y han perdido la fe, Señor, en ese proceso. Padre, yo te pido que los restaures, Señor. Tal vez los han calificado, Señor. Tal vez le han puesto ahí un cartelito, Señor, no apto. No apto. Qué triste, Señor. Qué triste que le podamos poner un cartel, Señor, a una persona como que no califica, como que no es apto.
siendo que nosotros no podemos hacer acepción de personas, Señor. Pero lo hacemos a veces, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor, como iglesia, como siervos. Perdónanos, Sí, Señor. Perdona por equivocarnos, Señor, si no hemos sabido ser lo que tú querías que fuéramos, Señor. Buenos administradores, Señor, de la Grey. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos, Padre, como iglesia de Jesucristo, Señor, como pastores, como siervos, como líderes. Perdónanos, Señor, y les pedimos perdón a esas personas, Señor. santo. Te pedimos perdón, hermano, que estás escuchando. Si te han fallado los líderes, te han fallado tus pastores, no han sabido pastorearte, no han sabido mentorearte, o porque no han podido, o porque no han querido, no sabemos. Pero te pedimos perdón, hermano, te pedimos perdón y soltamos perdón de Dios. Soltamos perdón de Dios y perdonamos, Señor. Perdonamos porque tu palabra dice que debemos perdonar, Señor. Que para que tú nos perdones nosotros tenemos que perdonar. Perdonamos, Señor. Pedimos perdón y perdonamos, Señor, y aceptamos, Señor, ese perdón, Señor. Y nos perdonamos a nosotros mismos también, Señor, para que tu obra, Espíritu Santo, pueda estar en nosotros. Tú puedas restaurar nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos. Bendecimos a todas estas personas que se sentían de esta manera. Señor, los cubrimos, Señor, los apoyamos, Señor, los colocamos, Señor, nuevamente, Señor, en la brecha, Padre, para que mis hermanos puedan caminar, puedan crecer, puedan madurar, puedan seguir adelante a partir de este día, puedan volver a confiar en ti, Señor, y puedan volver a confiar, Señor, en las personas que tú pones, Señor, al lado de ellos, a la par, Señor. Señor, bendecimos a la iglesia de Jesucristo, Señor. Bendecimos a los valientes de David que han hecho esta oración, a todo este ejército, Señor, porque tú ya les has dado la victoria a cada uno de ellos, Señor. Sí. Señor, bendecimos, Señor, a la iglesia de Jesucristo. Gracias, Señor, Adulán es la iglesia, Señor. Somos nosotros, Adulán. Somos nosotros, Señor, que hemos estado escondidos por un poco de tiempo, pero ahora nos hemos dado cuenta, Señor. Comenzamos a salir, Señor, de esas pruebas, de esas luchas, de esos conflictos, Señor, donde nos sentíamos menos, Señor, donde había complejos de inferioridad en nuestras vidas, Señor, porque pensábamos que nosotros no teníamos valor, Señor, porque nos habían dicho que no valíamos nada, Señor. Oh, Dios mío, ten misericordia, Dios. Restaura esas vidas, Señor. Restaura esas familias, Señor. Señor, ellos son el remanente, Señor. Ellos son los valientes de David, Señor. Oh, ellos fueron los vil y los menospreciados, pero ahora son los valientes de David. Ahora son el remanente santo, Señor. Señor, que realmente podamos ser responsables, cada uno de los siervos, Señor, de esta ciudad, para poder, Señor, pastorear la Grey, Señor. Que lo podamos hacer con sabiduría, con temor de Dios en nuestros corazones, con integridad, Señor, sabiendo que las almas no son nuestras, Señor, son tuyas, Padre. Tú eres el buen pastor, tú estás pastoreando la iglesia te pertenece a ti, Señor. Perdónanos si te hemos robado la iglesia, Señor. Te hemos robado la iglesia, Señor. Perdónanos. La iglesia no es nuestra, Señor. Tú eres el pastor de la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor. Restáuranos, Padre. Señor, que podamos hacer tu perfecta voluntad en este tiempo. Aún en este tiempo de pruebas, de pandemia mundial, Señor. Donde muchas personas han perdido la fe, Señor. Donde muchas personas han perdido seres queridos, Señor. Familias, amigos, hermanos de la fe. Donde se hace difícil seguir adelante, Señor. Aún en medio de esta dificultad que estamos atravesando. Padre, te adoramos y te bendecimos, Rey. Porque de ti vienen todas las respuestas. Señor, tú tienes la respuesta para nuestra vida, Señor. Fortalece la iglesia en este tiempo, Padre. Señor, que podamos reconocer, Señor, que te hemos fallado, Padre. Porque tu palabra dice que si mi pueblo se humillare, Señor, tú te vuelves a nosotros, Señor.
Señor, en el nombre de Jesús, restaura la iglesia, Señor. Restaura la vida de los hermanos. Restaura a los pastores, los líderes, los ancianos, los mentores. Restaura las familias en este tiempo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, los bendecimos, Señor. Soltamos el amor de Dios sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, yo oro por todas las familias de la iglesia, Señor, de esta congregación y de toda la iglesia de esta ciudad de Mar del Plata, Señor. Y oro por todas las iglesias de todas partes del mundo, Señor. Bendecimos la iglesia, bendecimos la nación de Israel también, Señor. Bendecimos la nación de Israel, Señor, porque ellos tienen promesas de vida, Señor. Señor, oramos para que ellos se les puedan caer las vendas espirituales, puedan ser ungidos sus ojos con colirios y esas escamas espirituales de las tradiciones, las costumbres, de la ley, puedan caer en este tiempo y puedan ser libres, Señor. Señor, que tu pueblo sea libre. Bendecimos la nación de Israel, Señor. Oh, te damos gracias en esta hora y oramos, Padre, Señor, en este día, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Ponemos delante de ti cada uno de los pedidos, Señor, que los hermanos, Señor, han alcanzado por este tiempo. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Oramos por la vida de Claudio y su familia, para que tú completes la obra que has empezado en ellos, Señor mío. Que sea tu mano de poder y de favor sobre cada uno de ellos, Señor. Bendice su familia, su madre, Señor, sus hijos, su esposa, Señor, que tú puedas alcanzarlos con tu bendición. También ponemos delante de ti la vida de Ramón, Señor, para que tú completes la obra que has empezado en él, Señor, y tú puedas terminar de hacer ese milagro que él tanto espera, y su familia también. Enviamos bendición sobre su vida, Señor. Ponemos delante de ti también la vida de Flavia, Señor, para que tú la fortalezcas en este momento tan duro, Dios mío, que ha perdido en su este papá, momento, Señor, de dolor, para que tú traigas consuelo a su vida, Señor, y que ella pueda, Señor, cobijarse en ti. Señor, ministrala en este tiempo y fortalécela, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, te rogamos también por la vida de Mónica, Señor, por esa hernia de disco, de que tú puedas estar poniendo tu mano de sanidad ahora, Dios, Señor, y enderezando esa columna y arreglando toda hernia de disco, ahora sanando, Señor, todo hueso en el nombre de Jesús. Señor, por cada uno de los hermanos, por toda necesidad de salud, Señor, que tengan mis hermanos, tu mano de sanidad sea sobre ellos. Enviamos ahora, Señor, sanidad, milagros y poder sobre sus vidas. Señor, liberta al cautivo, Señor, rompe las cadenas, ahora desátalos, Señor, los que están atados. Reprendemos toda obra del diablo en la vida de nuestros hermanos, en la vida de la iglesia. Ahora echamos fuera todo poder de Satanás en el nombre poderoso de Jesús. Sea tu mano de liberación y de sanidad. Señor, te damos gracias por aquellos que ya han sido sanados, de que han sido libertados. Señor, te agradecemos por toda, Señor, todo tu amor sobre cada uno de ellos. Señor, te rogamos, Señor, por aquellos hermanos que están en necesidad, que necesitan trabajo, nuevas entradas, que necesitan ser prosperados, levantados en su economía. Abre puertas, Padre, Señor, abre puertas de trabajo, Señor, de negocios, para que ninguno de tus hijos sean avergonzados, Señor. Creemos, Dios mío, de que tú vas a guardar a tu pueblo, de que tú vas a proveer a tu pueblo, Señor, y ninguno de tus hijos pasará necesidad extrema, sino que muchos seremos probados, pero de cada una de esas pruebas tú nos vas a sacar. Señor, te rogamos, Dios mío, por cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están en necesidad y aquellos que aún están bien, pero tienen necesidad espiritual, de que seas tú bendiciendo en esta tarde. Señor, te pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Espero que les sea de bendición esta palabra, que podamos ser ministrados por el Espíritu Santo a través de esta palabra, como lo fue conmigo. Tal vez la cueva de Adulam, o una temporada de cueva, ¿no? Como a veces decimos, no es una cueva literal, sino
es una prueba que uno está pasando, ¿no? Pero es en Cristo que nos tenemos que refugiar, es en Cristo que vamos a hallar el reposo, es en Cristo que vamos a hallar justicia para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros nietos, para nuestra descendencia. Dios va a traer justicia sobre nuestras vidas. Si nosotros cumplimos nuestra parte, Dios cumplirá su parte, hermano. Dios restaura, Dios liberta, Dios sana, Dios salva. Eso es la promesa de Dios, es lo que hizo Dios con el rey David, tipología de Jesucristo, y es lo que hace con nosotros cada día. Corramos a los pies de Cristo, no dudemos en correr a los pies de Cristo. Cuando más oremos, menos vamos a pecar, pero cuando dejamos de orar, más vamos a pecar, hermano. Acerquémonos al trono de la gracia, busquemos su rostro, tomémonos tiempo a solas con Dios, con intimidad con Dios. Podés orar con tu familia, pero también tienes que tener un tiempo a solas con Dios, como tuvo el rey David. Él se retiró solo, tal vez tuvo muchos días orando solo. ¿Quién sabe el tiempo que pasó? Porque él escribió varios salmos, así que vaya a saber el tiempo que pasó solo. Cuando recién Dios trató con él, ahí Dios le envió la familia para que lo confortara, sus hermanos, luego le envió los valientes de David, le envió el ejército, el ministerio, afirmó su ministerio, lo comisionó. Dios va haciendo las cosas en forma ordenada. Primero trata con nosotros, luego con nuestra familia, y luego viene el ministerio y lo que Dios nos ha mandado a hacer. Él abre nuestros ojos para que podamos tener una visión clara. Si no tienes una visión clara, pídele al Señor que te dé, te llame, que te comisione, que te abra tus ojos para que vos puedas ver y sepas qué lugar ocupas en el cuerpo de Cristo, qué es lo que Dios, cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida, con tu familia, a qué te ha llamado el Señor. Tal vez te ha llamado a pastorear, tal vez te ha llamado a ser un evangelista, te ha llamado a ser un enviado, o te ha llamado a ser un maestro. Tú sabes, tú vas a encontrar esa respuesta. La palabra de Dios tiene esa respuesta para cada uno de nosotros. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Los esperamos el día martes, donde vamos a continuar con el estudio de las dispensaciones. Y el mismo martes, al término del maná, vamos a estar en la radio. Si usted también quiere apoyar y quiere escuchar en el programa de la hermana Claudia, Renuevo Amanecer, usted puede sintonizar ahí en el Face. Y va a estar escuchando, he sido invitada para compartir una palabra también, así que bueno, el día martes lo tenemos completito, ahí mientras que prepara la cena usted puede escuchar la radio también, amén. Amén. Bueno, entonces lo estaremos viendo el martes si Dios quiere, que tengan un buen comienzo de semana con toda la bendición de Dios y bueno, fuerza, seguir adelante, de que hay un largo camino por recorrer y un largo camino para servir a Dios, así que bueno, los bendecimos y los amamos en Cristo. Así que nos estaríamos viendo el martes, si Dios quiere, a partir de las 19 horas. Muchas bendiciones. Los amamos.